Ajá. Buenos días, señores bachilleres. Se les presenta el profesor Francisco Alvarado. Le voy a dar la materia economía, o teoría económica, o fundamento de la economía, como mejor les parezca, pero es la misma materia. Ahora bien, en la pizarra, ahora cuando me levante, van a estar anotados mi correo y mi teléfono celular. Cualquier cosita adicional que necesiten, se las puedo transmitir a través de alguna consulta que necesiten o lo que sea. Bueno, bachilleres, anoten ahí. Entonces vamos a comenzar con unos conceptos básicos de lo que es la economía. Conceptos básicos que ustedes, vamos a decir, yo les doy un concentrado, ustedes si quieren lo amplían, si no, bueno, lo analizan bien. Pero fundamentalmente el curso, yo quisiera que ustedes lo desarrollaran analizando, curioseando un poquito en lo que es la economía. Y como existe un tiempo bastante libre, ya que tenemos la pandemia de por medio y nos obligan a quedarnos en nuestras casas, entonces tratemos de buscar por internet si tenemos accesibilidad o si no, bueno, por los teléfonos inteligentes que tienen ustedes o consultándole a algún amigo. Ok, fíjense, la economía en general, para mi forma de ver, mueve el mundo. Fíjense que en todos los países, con esta pandemia, y vamos a utilizar la pandemia como un buen referente, en todos los países se está utilizando de muchas maneras o están tratando de movilizar todo para que se mueva la economía. Países como España, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia, Inglaterra, todos esos países, a través de las noticias observamos que ellos temen la gran depresión y por el gran caos que está ocasionando el no permitir el turismo, el no permitir, o sea, el traslado de unos países a otros. Internacionalmente hay que ver la cantidad de pérdidas que han tenido ciertas empresas por esa misma circunstancia. Hoteles, restaurantes, sitios turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que la economía mueve el mundo desde antes de la pandemia. O sea, siempre la ha movido. Las grandes guerras, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Irán, de Irak, más recientemente, todas esas guerras se han manifestado, o uno de los elementos fundamentales para que se manifieste ha sido la cuestión económica. Ahora bien, entonces vamos a ir anotando los primeros conceptos de lo que sería la economía. Entonces anoten ahí, economía. Dice así, anoten bien el concepto y yo se lo voy a explicar. Estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico. Una fase importante de la ciencia económica es el estudio de las instituciones económicas creadas por las distintas sociedades como medio para resolver el problema planteado. Fíjense, lo repito completo. Estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico. Una fase importante de la ciencia económica es el estudio de las instituciones económicas creadas por las distintas sociedades como medio para resolver el problema económico. Ok, yo voy a tratar de ir desglosando poco a poco cada punto de ese concepto. Estudia al hombre. ¿Por qué estudia al hombre? Porque la economía es una ciencia social. El comportamiento del hombre es fundamental para todo. Hay quien le gusta este marcador. Hay quienes les gusta negro, hay quienes les gusta verde. Existen distintos gustos. Los gustos es algo elemental para el estudio, ¿verdad? Del hombre. El hombre. Desde que existe el hombre, existe economía. Fíjense, nosotros, ¿qué tenemos que velar ahorita? La escasez de agua potable que hay. ¿Qué tenemos que velar? La escasez de gasolina. ¿Qué tenemos que? La escasez del gas natural para poder cocinar, etcétera. Entonces, todo eso es un estudio generalizado de lo que vendría a ser el estudio del hombre. Ahora bien, en su lucha. ¿Por qué lucha? ¿Qué es eso de lucha? Eso de lucha es muy importante.
ya que desde que nacemos, ¿verdad? El primer acto que nosotros cuando nacemos nos traen al mundo, el médico nos saca del útero de nuestra mamá, lo que sea, como se le quiera llamar, lo primero que hace es darnos una nalgada. Esa nalgada ya comienza a ser una lucha, porque esa nalgada es para saber si estamos vivos, para que respiremos, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Ya ahí estamos luchando. La lucha que estamos viviendo en la actualidad para poder dar la cátedra, para poder recibir la cátedra, la lucha por el Internet, la lucha por la señal de Internet, etcétera. ¿Ok? Por resolver el problema económico. El problema económico depende. Todos los productos se compran gracias al dinero. ¿Ok? Ese es un problema económico. Conseguir el dinero para poder. Bueno, hay quien trabaja, hay quien roba, hay quien sustrae, como se le quiera decir. Ahora bien, tenemos que luchar en los trabajos. Mi jefe me cae mal, guácatela. Lo primero que hago es tratar de solventar. Yo soy el trabajador, él es el jefe. Yo tengo que solventar aquella situación. No puedo irme solamente a hablar mal del señor. Bueno, él me da una instrucción y yo tengo que cumplir. Ya es una lucha, entra un conflicto personal. Ese conflicto es la lucha. Ahora bien, una fase importante de la ciencia económica es el estudio de las instituciones creadas por las distintas sociedades. Instituciones, bien sea gobierno, fíjense, las distintas, vamos a decir, los distintos grados que tiene el gobierno. Existe el gobierno nacional, pero también existen las gobernaciones, existen los municipios. Dentro de los municipios están las parroquias. Todo aquello son instituciones creadas por nosotros. ¿Creadas para qué? Para solventar nuestros problemas. El problema médico se ha resuelto a través del sistema de salud público y el sistema de salud privado. Cuando hablamos nosotros de esas instituciones clínicas, ¿de qué estamos hablando? Instituciones creadas no solamente para quitarnos los reales, por decirlo así, sino para resolver el problema de salud que tengamos. Que han nacido, fíjense, el degradé de los médicos, o la forma como ya todos los médicos se gradúan, médico cirujano. Pero hay quien es oncológico, hay quien es pediatra, hay quien es ginecólogo, hay quien es traumatólogo. Todas las especialidades son creadas por los hombres. ¿Creadas para qué? Para desarrollar o para cubrir nuestro problema, si es un problema de salud. Instituciones como Fospuca. ¿Para qué se crea Fospuca? Para recoger los desechos. Los desechos que nosotros, todos los seres humanos, tenemos que hacer. ¿Verdad? Porque cuando se cocina, el huevo yo no me lo como con la concha, yo lo boto. ¿Para dónde va aquello? Entonces, fíjense en los distintos grados que cae, ¿verdad? Fospuca lleva esos desechos a un botadero. Se supone que eso es para recoger los desechos y poder hacer algo. Nosotros, que tenemos tanto desecho, deberíamos reciclarlo. Lamentablemente no lo hacemos. Que eso sería bien importante. Desarrollar una empresa de reciclaje. Debe haber internacionalmente, deben haber demasiadas empresas. En Europa deben haber muchas empresas de eso. Pero nosotros aquí lo votamos. La solución más práctica, lo votamos. Entonces vemos como por televisión, hay países que tienen demasiado desecho, que tienen las aguas todas contaminadas. Es por eso. Ok. Por las distintas sociedades como medio para resolver el problema planteado. Depende entonces, decía yo, del problema. El problema que tengamos, todas se resuelven. Tenemos que hacer una estructura organizativa, pero esa estructura organizativa, cualquier empresa necesita un capital financiero. No solamente el capital físico, sino el capital financiero. Un instituto, el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, ¿fue hecho para qué? Para resolver un problema que se planteó.
En los años 72, en el año 72, que fue cuando fue la fundación, tranquilamente había una necesidad en el país de institutos universitarios. Fíjense la cantidad de sedes que hay en Mérida, en San Cristóbal, en Cumaná, en Barcelona, en Anaco, en Punta Mata, en Maturín. Hay muchas sedes. En Caracas, que es la principal, por la Mar, en Puerto Ordaz. ¿Ok? Todas esas sedes son precisamente porque existía la necesidad. La necesidad es la base de toda invención. El ser humano necesitaba calentar el cuerpo. Bueno, inventaron el fuego. Y así comenzó. Ok, fíjense, dentro de los conceptos básicos vamos a estudiar varios, ¿verdad? Entonces anoten ahí. Economía positiva. Al oír la palabra positiva, no creemos que es algo, ay, muy agradable. No necesariamente es agradable. ¿Ok? Y ya lo van a ver en el desarrollo del punto. Se encarga, anoten ahí, se encarga de estudiar las cosas. Eso de hablar de las cosas es como muy general. Entonces vamos a tener dentro de esas cosas realidades, hechos económicos, etcétera. ¿Ok? Como son. Y se divide en economía descriptiva, que analiza, observa y describe los fenómenos. Y la otra rama sería la teoría económica, que es la parte de la economía positiva que utiliza los resultados anteriores. Ahora bien, fíjense, entonces, las cosas, realidades, ¿cómo son? ¿Cómo está sucediendo? El problema de la gasolina, ¿cómo está sucediendo? Bueno, tremenda escasez. País Venezuela, un país que nos ufanamos de decir que tenemos las mayores reservas internacionales de petróleo probadas, pero no tenemos gasolina. ¿Qué está pasando? La industria petrolera venezolana tiene un gran problema. ¿Cuál ha sido el mal problema? El mal problema que se descapitalizó y no se han hecho las inversiones debidas. Esas inversiones eran con respecto a la extracción del petróleo y a la refinación. La refinación que cae lo que es el gas natural, gasoil, gasolina, querosén, etcétera. Nosotros no estamos generando eso. Y cada vez que intentan prender una planta refinadora, hay problemas. Hace poquito, en la planta de Oriente, sucedió un gran problema, explotó. Y hay unos cuantos heridos. No me acuerdo bien si hubo muertos, que no sería lo más recomendable o lo ideal, pero sí hubo unos heridos. Entonces es grave que un país petrolero, que fuimos uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, nosotros ahora no estemos produciendo. De 3,5 millones que producíamos hace 10 años, estamos en 500,000 barriles. O sea, algo ha pasado. No voy a analizar eso porque ya eso lo analizará en algún momento la historia. Lo único que hay un problema. Entonces la economía positiva lo que hace es ver el problema, analizarlo, describirlo, curucutearlo. Ahora bien, una vez que ya yo tengo un análisis de lo que está sucediendo, voy a la teoría económica, ¿verdad? Que dice, la teoría económica utiliza los resultados, utiliza para formular principios, leyes y modelos económicos. O sea, trata de resolver. Una vez que yo analicé cuál es el problema, trato de resolverlo. La manera de resolverlo, bueno, dar los lineamientos. Bueno, la industria petrolera lo que necesita es inversión. No hablar de que, bueno, que son traidores, que esto, que... No. Aquí no hay traidores, aquí no hay... No, sino el problema es que no se ha hecho lo que ha debido ser. No se hizo la inversión, no se hizo la captación de personal humano, de capital humano que llaman, para poder resolver. Más bien, nos deshicimos de todo el personal que tenía tremenda capacidad. Triste para nosotros. Y estamos viviendo las consecuencias. En Caracas, donde yo me ubico, no tenemos tantos problemas. Aunque yo
La última vez fueron 4 horas que tuve que hacer una cola. Pero en por la mar demoran 2 y 3 días para poder surtir de gasolina los vehículos. Y es grave. ¿Ok? Ahora bien, seguimos con esto. Economía normativa. Estudia las cosas como debieron ser, dependiendo de la escala de valores de quien emite el juicio. La economía normativa, su rama de estudio es la política económica. Política económica. Ahora bien, dice, estudia las cosas como debieron ser, lo ideal. Ustedes más de una ocasión han debido escuchar esta frase. Lo que está escrito muchas veces se convierte en letra muerta. Las leyes se convierten en leyes en letra muerta. O sea, las cosas como debieron ser. Lo que está escrito es lo que debió ser. Pero las inversiones no se hicieron, los estudios no se hicieron, los presupuestos deficitarios desde todo punto de vista. Entonces es grave. Y existe, entonces, la política mal aplicada. Porque la política bien aplicada es cuando yo me voy a los lineamientos, cuando yo aplico lo que realmente, los problemas de la sociedad, yo, gobierno, debo tratar de resolver. No decir en todo momento, bueno, que existe una guerra, que existe esto. Excusas. Excusas. No, por eso yo estoy hablando de que seamos opositores, seamos gubernamentales. No, no se está haciendo las cosas como debió ser. Tenemos un gran problema en Venezuela. Tenemos un gran problema en Venezuela que existen 2 Venezuelas. Una de un sector y la otra del otro sector. No estamos haciendo las cosas en Venezuela en forma para todo, sino para un sector solamente, y no debe ser. Ahora bien, continuando con la clase o con la exposición, me toca analizar lo que son los métodos de estudio en economía. Los métodos de estudio en economía. Vamos a estudiar 3 métodos diferentes. Pero acuérdense que siempre, si nuestros padres nos dicen algo, nosotros llevamos el sentido de la contraposición. Yo me opongo a lo que me dice mi papá. Yo me opongo a lo que dice mi mamá. Yo me opongo a los preceptos del liceo. Yo me opongo a los no. Siempre estamos en eso, en un choque constante de ideas. Ahora bien, aquí lo vamos a aplicar. Entonces vamos a analizar el primer método. Método inductivo. Inductivo. Es aquel que va de lo particular a lo general. ¿Qué significa eso de lo particular? Yo tengo hermanos. Tengo familia. Mis hermanos tenían, vamos a decir, la misma formación, papá y mamá, igual. ¿Por qué somos tan diferentes? Nosotros somos particulares. Cada ser humano es un elemento del todo, del universo, por decirlo así. Papá, mamá, 3 hermanos. 5 personas y los 5 pensamos diferente. Entonces, el análisis de cada uno nos lleva a la parte general. ¿Ok? El análisis de cada estudiante va a ser un aspecto general de la cátedra. Lástima que sea de esta manera y no sea presencial, porque en mis clases yo doy mucha facilidad para que cada quien exponga sus ideas. Yo trato de desarrollar la clase en función de las ideas de todos los estudiantes. Ahora bien, idea proactiva, idea positiva en un momento dado, idea buena. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Bueno, que ustedes lamentablemente tienen que guardarse sus ideas. Para eso van a hacer tanto el correo como el número de teléfono que están anotados ahí en el pizarrón. Para que ustedes, si tienen alguna duda, y más con esta exposición, sea tranquilamente, me pueden llamar o me pueden escribir y yo trataré de contestarles. O me escriben por el correo del instituto, X, por el de Saya. Todo aquello es valedero.
Ahora bien, entonces, lo particular. Si yo vivo en un edificio, no, yo tengo mi apartamento y no me interesan los vecinos, no. Todos los vecinos tienen algo que ver, porque todos estamos coincidiendo en sectores comunes, en las áreas comunes. Todo el interés de todo es que el ascensor funcione. No, yo soy el único que paga, entonces no importa, yo utilizo el ascensor y lo demás que se lleve ese. No, todos tenemos que contribuir con el pago del condominio. Entonces, todo aquello es particular. Lo general, bueno, la misma sociedad. Cuando yo estoy en un atracón de vehículos, una cola, pues lo que uno llama una cola de vehículos. O sea, si yo trato de ser de manera anárquica, yo me meto bueno, no, yo tengo que irme a esto, al cerebro. Que nosotros, a pesar de que somos animales, igual que un mono, igual que un caballo, igual que una vaca, nosotros tenemos la inteligencia por delante. Esa inteligencia nos dice, bueno, pero yo no hago nada con atravesarme para trancar la libre circulación de los demás. Dejo que circulen los demás, pero debería haber una contraposición. Bueno, en esa contraposición es que tenemos que actuar. Entonces, de lo particular a lo general es eso. Ahora bien, método deductivo es aquel que analiza de lo general a lo particular, al revés. El comportamiento del edificio está chévere, está muy bueno, el comportamiento del instituto es muy bueno. Pero ¿qué hago yo con esmerarme en transmitirle un conocimiento, pero el otro profesor le regala la nota? Yo les exijo porque yo les doy, pero el otro profesor regala la nota. Tú me caes bien, te pongo 20, te pongo 10, te pongo 15. No, lo general tiene que ser que yo a todos les doy libertad para que pongan su criterio. Entonces, bueno, hago una gran exposición a todos los estudiantes y voy a lo particular, empiezo a estudiar caso por caso. Estoy yendo general, yo le doy la clase generalizada a todos. Pero ahí Francisco Pérez, José Prieto, a lo mejor tienen más interés y me llaman. Bueno, ya eso es particular. Lo general es que yo le doy la clase a todos, pero lo particular es que cada quien asuma las responsabilidades que tiene hacia la cátedra. Todos tienen que buscar exponer, buscar intervenir de alguna manera. Y la manera de intervenir es, bueno, ahorita eso, las llamadas. No dejemos pasar el tiempo simplemente, sino tratemos también de incluirnos dentro de ese tiempo. Y el último método, que es el método dialéctico, es bien relevante, ya que dice, es donde a cada idea se le enfrenta una idea nueva. Repito, es donde a cada idea se le enfrenta una idea nueva. La disyuntiva que existe entre capitalismo y socialismo. El capitalismo como capitalismo comenzó a partir de la Revolución Industrial. 1700 y DL, siglo XVIII. Empezó el capitalismo, que apareció una clase, vamos a decir, mercantilista, empezaron a crecer las fábricas, etc. Revolución Industrial, siglo XVIII. A mediados del siglo XIX, un siglo después, aparecen los preceptos de Carlos Marx en su libro El Capital, donde decía que todo aquello era falso, que una idea opuesta. Ahora bien, entra la disyuntiva en la actualidad. Fíjense, estamos hablando de hace 200 años, 150 años, larguito. ¿Qué está vigente? La Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 20 estados diferentes, 20 países, como se le quiera decir, 25 países, el número que fuera. ¿Qué pasó? En los años 90 se derrumbó aquello.
Y países como la Rusia, la actual Rusia, ahora son capitalistas. Ah, bueno, que digan que son socialistas, pero son capitalistas. China, mayor expresión de China. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el socialismo en China? Está como letra muerta en su constitución. La constitución de la República China, Popular China, dice, somos un país socialista. Ajá, pero están exportando hacia el mundo lo que se les ocurra. Desde un chinche hasta unos lentes, los celulares, carros, de todo, al mundo. ¿Qué es eso? Eso, a mi forma de entender, es capitalismo. Eso no es socialismo. Hay grandes riquezas. Fíjense a los amantes de los deportes, pues el fútbol. ¿Cuántos países europeos tienen ahorita capital chino? La Liga China, ¿qué se está llevando? Mucho material humano de Europa para allá. Españoles, franceses, italianos, para que los enseñen a jugar. ¿Eso qué significa? Capitalismo. Entonces, la dialéctica estudia precisamente eso, la contraposición de ideas. Ahora bien, la contraposición de ideas nos lleva ¿a qué? A una discusión, a un diálogo. A partir de ese diálogo se debe generar una idea nueva, entre comillas. ¿Ok? Se sobreentiende que todos están buscando el mismo bienestar. Precisamente ese bienestar es con respecto a eso, a que surgen ideas nuevas. Ah, yo no estoy de acuerdo contigo, pero podemos llegar a esto y para acá y para allá. Entonces, todo aquello es importante. Entonces, el método dialéctico. Entonces, acuérdense, los tres métodos: inductivo, deductivo y dialéctico. Todo aquello son grandes estudios. Los grandes estudios que vamos a observar en lo que viene a continuación. Entonces, anoten ahí. Microeconomía es el estudio de los elementos, unidades y magnitudes más simples que intervienen en el universo económico. Se ocupa del análisis de los componentes individuales de la economía. Ahora bien, dice, el estudio de los elementos, unidades y magnitudes. ¿Cuál es un elemento simple en el instituto? Un estudiante, un profesor. Particularmente cada uno de nosotros es un estudio de un ser humano. Ahora bien, dice, involucrado en las actividades de producción, consumo y distribución. O sea, estudiamos el elemento sencillo, estudiamos lo más simple. Ahora bien, ¿para qué? Para bien la actividad de producción, para la actividad de consumo y la distribución. Consumo, ustedes están consumiendo lo que yo les vengo diciendo. Para el pensum de la carrera que ustedes están estudiando, cualquiera de las carreras que sean, vamos a decir de la parte humanista, ¿verdad? Que necesitan economía, ustedes tienen que ver esta materia. Yo trato de transmitírsela a todos por igual, a los que estudian seguro, a los que estudian administración en sus tres expresiones, ciencias comerciales, etcétera, etcétera, publicidad, mercadotecnia, todo eso tienen que ver economía. Necesitan los conceptos básicos. Es bonito cuando uno ve a un profesional muy especializado en su área, pero que domine mucha gama de conocimiento. Eso es importante. No solamente, bueno, yo soy publicista y nada más publicidad. No. Nosotros tenemos que saber de historia, tenemos que saber de economía, de geografía, tenemos que saber de muchas cuestiones. Entonces es importante que en un momento dado nos ubiquemos. Estudiamos el elemento sencillo.
Los problemas de un trabajador, yo tengo que enfocarme en eso porque me puede generar, ¿verdad? Lo que vendría a ser una pelotica de nieve en una luz, pues, ¿ok? Entonces, eso precisamente, si yo resuelvo el problema de ese trabajador, puedo a lo mejor resolver el problema de los restos de los trabajadores. Relaciones industriales que también se da aquí. O sea, tranquilamente es importante que el que está en el área de relaciones industriales conozca un poquito de microeconomía. Ojo, pero no aplicar microeconomía, la ciencia económica, no. Microeconomía, el problema del trabajador. Si se multiplica el problema del trabajador, me puede generar un gran problema para la empresa, porque va sumando uno a uno. ¿Ok? Y es delicado. Según otro concepto, macroeconomía. Estudiamos y analizamos los elementos, unidades, magnitudes más complejos que intervienen en el universo económico. Se refiere al estudio de la economía en su conjunto, es decir, los agregados económicos tales como Producto Nacional, empleo total, inflación, etc. Fíjense, estudia los elementos más complejos. Antes yo estudiaba un trabajador, ahora yo estudio una unidad donde hay 3 o 4 trabajadores. Ya se va haciendo más complejo. Si yo vivo solo, yo solamente busco comer yo. Pero si yo vivo con una familia, yo tengo que buscar para que comamos todos los integrantes. Tan fácil como eso. Entonces, se hace más complejo. Ahora bien, cuando me habla del Producto Nacional, ¿qué es el Producto Nacional? Lo que está produciendo, vamos a decir, PDVSA, lo que está produciendo la organización Diego Cisneros, la que está produciendo Pepsi Cola, la que está produciendo Coca-Cola, la que está produciendo cualquier empresa productora, empresas polar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ese es el Producto Nacional. Los agregados económicos, el empleo total. ¿Cuál es el empleo de Venezuela? ¿Cuál es el índice de desempleo que hay? Las cifras que se manejan, ¿cuáles son? ¿Reales o mentiras? Uno ve mucha gente en la calle vendiendo. ¿Esos son trabajadores? No, ese es el trabajo informal. Eso no está registrado en ninguna parte. ¿Cuánta gente hay en la calle vendiendo? Entonces, el desempleo en Venezuela es alto, muy alto. Y se maneja bajo cifras de mentirita. Porque las estadísticas de ese desempleo no existen. No existen. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. No existen. Ahora bien, ya eso con respecto a microeconomía y macroeconomía. Hay 3 conceptos más que dicen estática. Cuando me dicen algo estático, ¿de qué estoy hablando? Me quedo como muerto 3 segundos. Eso es estático. Una fotografía, eso es algo estático. Un cuadro, algo estático. Entonces, ¿estático qué es? El estudio de los fenómenos, realidades y hechos económicos en situación donde las características estructurales sufren pocos cambios. Se encarga del estudio de situaciones de equilibrio. Existen pocos cambios. Por muchos años, estando yo muchacho, ya hace bastantes años de eso, el dólar mantenía una estabilidad, 4.30. Eso era el dólar que se manejaba, 4.30. Hasta que el Viernes Negro, que lo llaman así porque Luis Herrera Camping, presidente de la República en ese momento, dictaminó que, bueno, mira, ya el Bolívar había perdido su poder con respecto al dólar. ¿Ok? Lo vemos en la actualidad. El Bolívar cada día se devalúa, todos los días se devalúa. Eso ya no es estabilidad, ya eso no es equilibrio. Equilibrio puede ser una situación, bueno, donde yo me siento bien, ya estoy cumpliendo con
actividades del retiro, estoy sentado en mi casa viendo televisión con un traguito de agua de babandí al lado, para no hablar de otras cosas. Pero entonces, eso es estabilidad, eso es equilibrio. El equilibrio, cuando se une una pareja, se casan, el hombre y la mujer, eso puede ser estabilidad, eso puede ser equilibrio. El desequilibrio ya es cuando empiezan a tener problemas al otro día. Que tú roncas, mira, que te huelen los pies, mira, que tal. Eso es un desequilibrio. O sea, repito, situación donde las características estructurales, un edificio, sus características fundamentales estructurales no se modifican. Bueno, que yo cambio la distribución porque las paredes son de drywall, entonces cambio la ubicación y los cubículos y para acá y para allá. Ya, esa es otra cosa. La parte estructural es fundamental. Venezuela, estructuralmente, no digamos que estaba bien, pero sí venía funcionando de alguna manera. Últimamente no está funcionando. Estamos resolviendo los problemas que hablábamos con anterioridad, lo estamos resolviendo de una manera del día a día. Y no puede ser. Tenemos que tener una planificación. Muchas gracias, mi jefe. Bueno, estudiante, hubo un problemita aquí y se murió la máquina. Espero retomar el punto desde donde estaba. Entonces decía yo que la estática es cuando estudiamos la estructura, ¿verdad? La característica cuando sufren pocos cambios. Tranquilamente, sufren pocos cambios. Una familia ya con los hijos de 30 años, ya no van a tener un anito. Eso no van a sufrir cambios. Pero una familia donde están comenzando, la pareja está comenzando a vivir, tranquilamente puede salir la señora embarazada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Que al año ya cambió la estructura. Antes eran 4, ahora son 5. Y así sucesivamente. Ok, vamos a otro punto. Dinámica. Su campo de estudio es más complejo, ya que los fenómenos, realidades y hechos económicos se estudian considerando la relación de ellos con los anteriores y de esta manera realizar proyecciones. Su campo de estudio es más complejo, claro, es dinámico. Mientras decíamos la fotografía en la estática, ahora vamos a tener algo dinámico. Una película. Fíjense, ¿cómo se forma una película? Comenzando el cine hace más de 100 años, eran papelitos, ¿verdad? O eran tomas, fotografías que iban moviendo. Ahora no, ahora ya hay máquinas sofisticadas y para acá y para allá. Y entonces, bueno, ya uno tiene, en el celular ya tiene un centro de filmación simple. Y ahora con los teléfonos más inteligentes, bueno, eso es cada día más fácil. Ahora bien, dinámico, realidades, fenómenos. El fenómeno de ir a un automercado o ir a un mercado en general. Ese es un fenómeno. Eso es muy dinámico. Porque están los 3 o 4 expendedores de queso, por decir algo, o de verdura. Están uno pegado al otro. ¿Dónde compra uno? Uno puede ser, bueno, a la persona le quede más agradable, o etcétera. Y 2, que es la parte más relevante, donde existe el precio más barato. Ese precio más barato significa que nos atrae más. Ese es un gran problema cuando automáticamente buscamos que sea más barato, que es la esencia de lo que mañana podríamos analizar como mercado. El mercado es precisamente eso, donde concurren oferentes y demandantes para buscar un precio de equilibrio. ¿Cuál es el precio de equilibrio? Bueno, el que me lo vende más barato es el que va a vender más, entre comillas, y el mismo producto. Venezuela
ha tenido un gran problema con respecto a eso. Entonces la parte dinámica nuestra es muy entredicha, ya que la parte dinámica nuestra no nos permite buscar mejores precios, ya que como que todos los comerciantes se ponen de acuerdo y venden al mismo precio. Entonces ya no es dinámico. Pero cuando uno tiene la accesibilidad o la posibilidad de comprar en un sitio y comprar en otro sitio, cuando existen diferencias de precios, oye, uno siempre lo va a buscar desde el aspecto dinámico. Y el último conceptico, que sería estática comparativa o cuasi dinámica. Cuasi dinámica. Estudia las situaciones de equilibrio en dos momentos diferentes. O estudia el mismo fenómeno, realidad o hecho económico en dos épocas. Estudia situaciones de equilibrio en dos momentos diferentes. Yo, Francisco Alvarado, me llamo desde que nací. Mi nacimiento, o cuando yo estaba bebé, podía hacer un equilibrio. Ahora que ya estoy más pasadito de años, también tengo otro momento de equilibrio. Ese estudio de la situación cuando yo era bebé o la situación actual, eso es estática comparativa. Estoy comparando la realidad cuando yo era adolescente a la realidad cuando ya me casé. Puede ser otro momento de equilibrio. Momento de equilibrio, el fenómeno de estudio en la actualidad y el fenómeno de estudio hace 30 años. Hace 30 años a lo mejor existían más posibilidades para el que estudiaba, para el que se formaba. Muchos de nuestros profesionales se están yendo al exterior porque Venezuela tiene deficiencia en cuanto a lo que es el empleo a profesionales. Por las situaciones que estamos viviendo y demás, que no es el momento para analizar. ¿Ok? Fíjense, un hecho económico en dos épocas, dice también. La agricultura. ¿Cómo era la agricultura hace 100 años? Muy, ¿verdad? Muy, vamos a decir, de manera muy individual. Ahora no. Ahora el que está cultivando puede tener maquinaria, entonces puede ir ok, entonces todos aquellos adelantos tecnológicos que nos ayudan a producir hace que ese estudio de la dinámica, la estática comparativa, oye, tranquilamente, bueno, yo me sentía bien cuando yo producía 10 toneladas de trigo, bueno, que si para acá, que si para allá, entonces, pero ahora puedo producir 100 toneladas porque tengo mejores máquinas. Entonces, todos aquellos adelantos que se pueden realizar en un momento dado son valaderos para hacer este tipo de estudios. Ok, vamos entonces a otro punto que nos compete en esta oportunidad, que es el tema de las necesidades. ¿Qué son necesidades? Las necesidades, dije yo y se me escapó tal vez hace un rato, hace un momento, se los dije. Las necesidades es lo que mueve la inventiva del ser humano. La rueda. ¿Por qué el hombre inventó la rueda? ¿Por qué el hombre inventó la electricidad? ¿Por qué el hombre inventó los viajes a la luna? ¿Por qué el hombre inventó los aviones a reacción? Todo lo que nos compete es un invento del hombre. Esas son necesidades. La necesidad que tengo de amor. Soy un ente social y necesito. Social y necesito, ¿verdad? ¿Necesito qué? La participación de otros seres humanos. Estar en una comunidad. No puedo ser Robinson Crusoe, botado o perdido en una isla. No. Yo tengo que involucrarme con la sociedad. Bueno, de esa manera es la necesidad. Ahora bien, vamos a notar un conceptico. Podemos tener infinidad, pero vamos a notar un conceptico.
es un estado afectivo de carencia debido a la ruptura del equilibrio, psicofisiológico de lo que va a constituir un bien. Fíjense, repito completo. Es un estado afectivo de carencia debido a la ruptura del equilibrio psicofisiológico de lo que va a constituir un bien. Vamos a desmenuzar, vamos a analizar. Es un estado afectivo. ¿Por qué afectivo? Porque en mi psiquis, en mi mente, yo tengo esa sensación. Hay falta de afecto. Pero no afecto hacia la novia, no afecto hacia mi esposa, no afecto hacia mis hijos, no. De afecto. Cuando pierdo cualquier cosa, oye, le tengo un afecto. Cuando pierdo el marcador, este marcador, ¿verdad? Estoy perdiendo algo que me sirve a mí como medio de poderle transmitir clases y todo lo demás. Pero precisamente es un estado afectivo. Se me dañó tal cosa. Hoy se me rompieron los pantalones. Ay, los pantalones que yo más quería. Cuando digo los pantalones que más quería, los que más me gustaban, ya estoy entrando en el aspecto afectivo. Repito, es un término psicológico, el afecto. De carencia, me hace falta tal cosa. Desayuné, oye, bien, pero al mediodía, ¿qué me pasa? Ya la comidita que ingerí en la mañana se me perdió, pues en el transcurso de la mañana ya la quemé. Empiezo a tener hambre al mediodía. Es un estado afectivo. El afecto hacia la papa. Debido a la ruptura del equilibrio psicofisiológico. Ruptura del equilibrio. Estoy perdiendo el equilibrio. Psico significa mente. Fisiológico significa el cuerpo humano. Entonces, no es solamente que se perdió en el transcurso de la mañana tal cosa, sino se perdió mentalmente. Bueno, necesito, oye, alimentarme, necesito amor, necesito, oye, comprar, ¿qué te digo yo? Un refresco, comprarme unas empanadas, cualquier cosa. Se está perdiendo el equilibrio de lo que va a constituir el bien. Lo que me va a resolver el problema, tranquilamente, va a ser eso. Va a ser la carencia. Ok, ahora bien, vamos a hablar de las características de las necesidades. Las características. Fíjense, muchas veces yo digo que las características se las podemos aplicar mejor al bien que me va a resolver. Ok, pero se estudia como característica de las necesidades. Entonces, anoten ahí. Entonces, primera característica, calidad. Es de carácter cualitativo. Es decir, lo que individualiza la necesidad y la hace distinta una de otra. ¿Qué significa eso? Que es de carácter cualitativo. Cuando yo hablo de la cualidad de algo, yo tranquilamente no me estoy viendo a volumen, la cualidad, lo que trae de manera intrínseca ese bien. Estos lentes. Bueno, me veo bien, me veo mal, no importa. Yo estoy con la necesidad de poder observar. Esa necesidad de poder observar es de carácter cualitativo. Además de eso hay una fórmula que me permite poderlo utilizar. Pues. Porque si yo me pongo unos lentes que no tienen la fórmula adecuada, a lo mejor veo totalmente borroso. Y no es la idea. Y la hace una distinta a la otra. Todas las necesidades son distintas. La sed. Yo ingiero cualquier líquido. Agua, refresco, jugo, lo que sea. Ese va para el estómago. Pero un momentico. ¿Yo puedo vivir solamente con líquido? No, ¿verdad? Necesito también algo sólido. Entonces, es distinto a la alimentación completa
Es como un acompañante, vamos a decir, el líquido que yo me tomo con la comida es un acompañante de lo sólido. Entonces, precisamente ahí es donde voy. ¿Ok? Segunda característica. Cantidad. Esta establece la magnitud de la carencia, dependiendo de la necesidad que tenga el individuo. Fíjense, establece la magnitud de la carencia, dependiendo de la necesidad que tenga el individuo. ¿Tendrá la misma necesidad una persona que desayunó esta mañana o una persona que comió ayer y no volvió a comer en todo el día? O sea, desayunó ayer y no comió, o sea, no comió hasta hoy. ¿Tienen la misma necesidad? Yo creo que no. ¿Ok? Entonces, la magnitud. La magnitud, bueno, una persona más robusta a lo mejor come mucho más que una persona más flaquita. Aunque muchas veces los flacos comen más que los gordos. ¿Ok? Entonces depende, la magnitud va a depender. Entonces la cantidad va a depender de cada quien. Volvemos al hecho. La economía son distintos preceptos que se hacen en forma general, universal, pero es una ciencia social que estudia al individuo. Cada persona es diferente. Hay una persona que se toma un ron y se rasca. Hay una persona que se toma una botella y no le pasa nada. Bueno, depende de cada quien. Y la tercera característica, la intensidad. Esta se presenta de vez en cuando, ya que surge en la medida que existen trabas, inconvenientes, obstáculos, etcétera, que en definitiva trasladan la satisfacción. ¿Ok? Entonces, esta se presenta de vez en cuando. O sea, no es una constante. De vez en cuando. Tengo hambre. Oye, pero llegué a la casa y no hay nada preparado. Y me toca preparar algo para poder comer. Ya te la estoy trasladando. Yo pensaba llegar y comer. No. Llegué, no había nada, tengo que preparar. Ya la trasladé 10, 15, 20 minutos, media hora más. O sea, no comí de insofacto, sino tengo que comer media hora más. Entonces, esa es la intensidad, que en un momento dado no lo puedo resolver como yo quisiera, ya para allá, sino la tengo que resolver en un lapso mayor de tiempo. ¿Ok? Ahora bien, clasificación. Sería el otro punto de la necesidad. Clasificación. En este punto, en la clasificación, yo reuní de dos en dos. ¿Cuál es la idea? La idea es, si me aprendo bien una, ya la otra por descarte prácticamente la resuelvo. Entonces, la primera clasificación. Presentes y futuras. Presente. Vamos a irla definiendo una vez. Son aquellas que no se pueden postergar en el tiempo. O simplemente las que tenemos en este momento. No podemos postergar en el tiempo el tomar un antibiótico. ¿Verdad? Me tomo un antibiótico cada 6 horas. Ah, no, me lo tomo mañana. No, porque si no pierdo el efecto. La idea es que sea cada 6 horas, desde que comienzo. ¿Verdad? Entonces no lo puedo postergar en el tiempo, tranquilamente, o sea, tiene que ser lo más puntual posible. Es más, los médicos dicen eso. Existen muchas medicinas con respecto a eso. Dormir. Cuando ya no puedo más, tengo que dormir. Ya no lo puedo postergar. Por más que yo trato de, no, ya el sueño muchas veces lo vence a uno. Entonces uno está viendo algo interesante, pero está cabeceando. Esta clase no las pueden postergar en el tiempo. Son presentes. En el momento que las empiecen a ver, espero yo, sea así, pues, que les empiece a llamar la atención y bueno, y no la pueden pasar. Se la tienen que tratar de aprovecharla al máximo. ¿Ok? Ahora bien, futura.
son aquellas que se pueden postergar o las que a priori vamos a tener. Las que puedo postergar. Ah, bueno, salir a bailar, la puedo postergar. Ir a la playa, la puedo postergar. Es una necesidad, pero la puedo postergar. Fíjense lo que nos está pasando en la pandemia. Estamos postergando muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahorita, vamos a decir, las directrices que existen con respecto a la lucha contra la pandemia es precisamente eso. Postergar las reuniones de grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un detallito aquí en este concepto que a muchos estudiantes les llama la atención a priori. Mañana yo sé que voy a tener hambre. Todos los seres humanos sabemos que por más que yo coma hoy, mañana yo también voy a tener hambre. Si estoy trabajando en una empresa, yo sé que el lunes, si es cuarentena, vamos a decir, libre, o sea, puedo ir a la empresa, el lunes tengo que ir a la empresa, no la puedo postergar, pues es suficiente con lo que nos está pasando. Entonces, imagínense, el proceso productivo de Venezuela está todo mal. Porque, bueno, que esta semana es, que esta semana no es, hay una incertidumbre muy grande. Entonces, a futuro puedo ir dejando pasar ciertas cosas. Ustedes, como estudiantes, no deberían la necesidad futura dejarla y que valga la redundancia a futuro. Vamos a resolverla de una vez. Vamos a tratar de solventar esto de una vez. Aprovechar el tiempo, ya que estamos en la casa de ocioso, bueno, tratemos de aprovechar lo más que podamos. Ya no hay valedero. Segunda clasificación, atractiva y repulsiva. En esta clasificación yo hago siempre esta acotación. ¿Qué es lo atractivo? ¿Por qué se llama necesidad atractiva? Ay, chévere, ay, qué chévere, voy a tener una necesidad. No, necesidad es una carencia, decíamos como concepto. Entonces, si es una carencia, no puede ser atractivo. ¿Qué será lo atractivo? El producto, el bien, la cosa, el objeto, etcétera, que me va a resolver. Eso es lo atractivo. Lo atractivo no es la necesidad. ¿Ok? Entonces, atractivo se presenta cuando el individuo tiene una carencia. Ya eso lo sabemos. Y esta se resuelve con algo de carácter positivo. Con un bien que me llene que me satisfaga, pues. ¿Verdad? Esta camisa la compré ¿por qué? Bueno, porque oye, me gusta, me agrada, etcétera. El reloj, este reloj, lo compré ¿por qué? Ah, no, mentira, este reloj me lo regalaron. Bueno, también es algo positivo, es algo atractivo. Tenía la carencia, me lo regalaron, bueno, cubrió mis expectativas. Entonces, tan fácil como cualquier cosita. Repulsivo, ahí sí, todas las necesidades son repulsivas. Pero vamos a ver el concepto. Se presenta cuando la necesidad es de carácter negativo o cuando existe un exceso. Todas las necesidades son negativas, porque si no, no existiera nada. Ahora, el exceso. ¿Qué es eso del exceso? Comí de más. ¿Cómo me siento? Oh, comí mucho, me duele la barriga, ay, me siento pesado. Pero precisamente cuando me excedo en algo, eso es repulsivo. Bueno, quiero ir para la playa. Ah, pero me tengo que calar una cola de 6 horas para poder ir a la playa. ¿Tiene una empresa de comunicación? Uy, vale, pero esto me está chalequeando mucho la maquinita esta, pero no importa. Ok, entonces hablamos de la repulsiva, sí. Entonces, son de carácter negativo. O sea, los productos que vamos a resolver es de carácter negativo. Una inyección con antibióticos es mejor que tomar cualquier cantidad de cápsulas. Ahora, ¿a quién le gusta que lo inyecten?
¿A quién le gusta que lo inyecten? A nadie. A la mayoría. Al 99.99% de la población no nos gusta que nos inyecten. Precisamente ahí está algo de carácter negativo, algo de carácter repulsivo. El producto con que me van a resolver el problema de la enfermedad es de carácter negativo. O sea, lo veo así. Es repulsivo, no me gusta eso. Ok. Voy a la tercera clasificación. ¿Física o psíquica? Física. Por deducción, siempre, en cualquier concepto, por deducción, uno debería tener una idea. Se lo doy como una recomendación. Ahora bien, física. Atiende los aspectos materiales del ser humano. Ropa, dinero, comida, vivienda, carro, etcétera, etcétera, bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Los aspectos materiales. Pero fíjense, insisto, a pesar de que es una clasificación de las necesidades, estamos hablando de bienes. Los aspectos materiales. La ropa. ¿Por qué la ropa? Ay, tan agradable que estar en mi casa desnudo. Ah, pero yo tengo que salir a la calle con ropa, pues si no me meten preso. Vamos, entonces, la ropa muchas veces es fundamental. Y antes, yo trabajaba con corbata y saco y todo. Oye, incomodísimo. Venezuela, un país tropical, y le exigen a cierto personal de trabajadores de empresas que salgan con flujo y corbata. ¿Qué significa eso? Oye, nos asamos en la calle. Ah, porque en el carro no tengo problema, pongo aire acondicionado y no tengo problema. Pero en la calle, el calor muchas veces nos agobia. Empezamos a sudar y eso es bien desagradable, el aspecto, ¿verdad? Cuando uno está sudando tiene mal aspecto. ¿Ok? Psíquica, atiende la parte espiritual del ser humano. La parte espiritual. Y yo le agregaría la parte mental. La parte psíquica. Yo estoy bien conmigo mismo. Ese dicho. Yo estoy bien conmigo mismo. No le hago daño a nadie. El espíritu. ¿Cuántos de nosotros no hay que somos creyentes? Que creemos en Dios, creemos en los musulmanes, los judíos, tantas religiones. Esa es la parte espiritual. Yo me siento bien en esta actividad dando clases. Tengo una necesidad psíquica resuelta. Me siento bien. No es solamente por la paga, claro. Si trabajo me pagan, pues todo trabajo genera honorario. Pero precisamente uno debe hacer las cosas que le gustan. Y el dar clase me gusta. Entonces, bueno, cumplo con aquel precepto de la... ¿Ok? Ok, niños o jóvenes. Ya para terminar, vamos a hablar de los bienes. Bienes, productos, cosas, objetos, como yo lo quiera llamar. Entonces, anoten ahí. Bienes, o sea, otro tema dentro de lo que vendría a ser en este primer corte, ¿ok? Bienes, son cosas materiales, objetos, etcétera, que el hombre busca y que considera capaz de satisfacer directa o indirecta, mediata o inmediata, las necesidades. Fíjense, son cosas materiales, objetos, etcétera, que el hombre busca y capaz de satisfacer directa o indirecta, mediata o inmediata, las necesidades. Son cosas materiales. La comida, la ropa, el medio de transporte, etcétera. El dinero, todo aquello, uno lo está buscando. ¿Lo busca para qué? Para resolver los problemas. Directa o indirecta. Directo. Bueno, me compré un chocolate y me lo comí. Eso es directo. Lo compré y me lo comí. El arroz no me lo puedo comprar, no me lo puedo comer inmediato que lo compré. Lo tengo que preparar. ¿Me entienden? Directo es de ya para allá. Indirecto es cuando necesito un proceso o un proceso para poderlo transformar. Porque el arroz crudo, oye, es bien incómodo, un grano. Imagínense ustedes,
La carne. Los árabes comen carne cruda, pero también la cocinan. Entonces, no solamente la parte cruda, o sea, ¿estamos? Entonces la preparan. Toda esa preparación, ¿ok? Ahora bien, clasificación de los bienes. Clasificación de los bienes. Anoten ahí. Entonces, 1, libre y económico. Igualito que hicimos en las necesidades. Vamos a agrupar de 2 en 2. Libre. Son aquellos que se consideran ilimitados, según su abundancia relativa. El mar tiene una abundancia relativa. ¿Por qué una abundancia relativa? Bueno, porque puede ser que las aguas residuales estén llegando al mar y entonces no es bueno bañarse. Pero de resto, si no les llega aguas residuales, tranquilamente las podemos utilizar. La lluvia tiene una abundancia relativa. Bueno, claro, depende del tiempo que dure lloviendo, pero tenemos accesibilidad a aquello. El aire tranquilamente, mientras podamos respirar. Claro, cuando está muy contaminado y hay ciertas áreas donde notamos aquella contaminación, entonces ya empieza a ser relativa. Ok, económico. Son aquellos que adquirimos u obtenemos mediante un esfuerzo. Adquirimos u obtenemos mediante un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Para comprarme un carro, ¿cuál es el esfuerzo? Claro, habrá quien tiene la posibilidad de que los padres, en el caso de ustedes, les regalan el carro, pues, o el instituto se lo están pagando los papás, algún familiar. Ah, pero yo para estudiar tuve que trabajar para poder tener los recursos para pagar la universidad. Entonces, el esfuerzo, yo quiero tener un cierto conocimiento, yo quiero estudiar en una universidad, etcétera. Yo pago mi universidad, hago el esfuerzo. A lo mejor ustedes hicieron el esfuerzo para que pagaran la universidad. Ay, pero papá, que si paga. Y el papá accedió a darle los reales para la universidad. También existe, pero siempre está de por medio el esfuerzo. ¿Ok? Aquella cuestión de que en un momento dado yo estoy haciendo algo por mí, es mi futuro. Y yo sé que tú, papá, quieres que yo sea profesional. Pero para poder hacer el esfuerzo, dame el dinero para pagar la universidad. ¿Ok? Segunda clasificación, consumo y capital. Consumo son aquellos que producen una satisfacción de manera directa a una o varias necesidades. Fíjense, cuando uno prepara la comida que voy a comer, cuando yo la preparo, ¿qué hago? Lo que más me gusta. ¿Ok? Entonces, una satisfacción es, oye, vamos a decir, llenarme la tripa, por decir algo, ¿verdad? Almorzar, tener mi alimento. Y la otra es el gusto. O sea, una, no solamente llenarme, y dos, vendría a ser el gusto, tranquilamente. El carro, cuando yo busco un carro para comprar, ¿cuál busco? El que me gusta. No el que esté más barato, sino el que me gusta, si tengo el dinero. Una casa, ¿ok? Cualquier objeto que yo quiera comprar, siempre está de por medio el gusto. Bueno, precisamente ese gusto es para aquello, ¿ok? Capital. Son aquellos que se utilizan para formar bienes de consumo u otros bienes de capital. Entonces, fíjense, ya este concepto de bienes de capital se aplican a las empresas, ya que dice así el concepto, son aquellos que se utilizan para formar bienes de consumo. En la fábrica de Polar, de harina de maíz, o sea, harina pan, tranquilamente están generando bienes de consumo, harina pan. ¿Ok? Entonces están transformando el maíz, lo secan, que si esto, que si lo ponen polvito, que mil y un procesos para que nos llegue a nosotros la harina para poder hacer la masa y poder comer arepita. ¿Ok? Entonces, eso es bien de capital. Tercera clasificación. Sustitutivo o rivales y complementario. Sustitutivo o rivales.
Dice, son aquellos que rivalizan o compiten para la satisfacción de una o varias necesidades. Los lentes. ¿Cuántas versiones tenemos? Pueden ser lentes fijos, pueden ser lentes de contacto, pueden ser lentes bifocales. Existen muchas versiones. Buscan resolver el problema de visión que podamos tener. Ahora, en un momento dado, ese problema de visión lo podemos resolver de varias maneras. Rivales, sustitutivos. Sustituyo uno por el otro. Me quito estos lentes y me busco los de contacto. Me busco los lentes cuando estoy al sol y me pongo unos lentes de sol. Rivalizan. Tengo una novia y le doy matica de café y me busco otra novia. Sustitutivo. Ah, ellas dos pelearán y por el amor mío. Bueno, pero ellos están rivalizando, yo no. Cuando voy y me tomo una Coca-Cola o una Pepsi-Cola, están compitiendo, ellas dos son rivales. Cuando llego a un restaurante y veo, en la carta veo pescado y carne. Ah, bueno, están compitiendo. A ver cuál de los dos me provoca más ese día. O pollo. Depende, o sea, depende. O los distintos platos que puedan existir. Rivalizan, compiten para satisfacer las necesidades. Ahora bien, complementario. Complemento. Son aquellos que se deben combinar para que realmente satisfagan la necesidad. Fíjense, cuando yo llego a un restaurante y veo menú ejecutivo, el menú ejecutivo, la base siempre es carne, pollo, pescado, cochino, cualquier cosa. Ah, pero el mesonero que me pregunta, ¿cuál es el contorno? Ah, puede ser plátano, puede ser arroz, puede ser ensalada, puede ser puré de papa, mil cosas diferentes. Entonces, complementan, pues no es bonito comer carne, solamente carne. Oye, necesita de repente un choricito, necesita un poquito de yuca, un poquito de papa frita, cualquier cosa. O pollo, no puede ser, el pollo puede tener muchas presentaciones, un buen arroz con pollo. O sea, fíjense, complementan. El arroz con pollo no es solamente pollo, sino es arroz, zanahoria ralladita, que sí, mil y un componente. Me voy a tomar un vaso con agua, frío o al natural, o con hielo. Bueno, complementario, se complementa el producto. Cuarta clasificación, perecedero e imperecedero. Perecedero son aquellos que su tiempo de vida es relativamente corto. Su tiempo de vida es relativamente corto. Un medicamento en la cajita, en el envase, pues ¿qué tiene? Fecha de vencimiento, perecedero. Cuando veo la fecha de vencimiento, no, ya no me lo debo consumir porque está vencido. Perecedero, el ser humano es perecedero. O sea, uno como material humano de una empresa es perecedero, ¿verdad? Llega al principio de Peter, su incapacidad, ya no puede generar más productos, pues no puede, o sea, ya uno se vuelve incapaz de poder realizar ciertas funciones. Perecedero. Su tiempo de vida es corto. Todos los productos con fecha de vencimiento caen dentro de esta clasificación. La comida en general es perecedera, porque por más enlatada que esté, también tiene fecha de caducidad, fecha de vencimiento. Expira, como yo le quiera decir. Imperecedero son aquellos que su tiempo de vida es relativamente amplio. Relativamente amplio. Entonces, imperecedero, una casa. Una casa puede tener 100 años y si está bien mantenida, a lo mejor tiene más tiempo. Un edificio aquí en Caracas
Ahí, por lo menos en la zona de Chacao, yo no sé si lo conocen, en la zona de Chacao hay edificios de 70 años. Cuidado si no más. Y ahí están, y se ven bien. Claro está, necesita un mantenimiento. Un vehículo, ¿cuántos años puede tener un vehículo? Si está bien mantenido, se le hace el cambio de aceite, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay muchos bienes que tranquilamente pueden tener un tiempo de vida bastante amplio. Precisamente ahí es donde podemos generalizar con respecto a este concepto de bienes imperecederos. Y ya para concluir, ahora sí, tenemos el puntico de las características de los bienes. Bienes, cosas, productos, materiales, como yo lo quiera llamar. ¿Ok? Características. Anoten ahí. Para que un objeto se considere un bien, con todo lo que les decía anteriormente, debe tener las siguientes características. Fundamental. Condición sine qua non, como se le quiera decir. Entonces, primero, que exista una necesidad. Esta ropa que yo cargo puesta, en este momento me resuelve una necesidad presente. ¿Cuál sería la necesidad futura? La necesidad que tengo de la ropa que tengo en la casa, guindada. ¿Ok? Que exista la necesidad. Pues no me voy a poner esto todos los días por el resto de mi vida, cónchale. ¿Verdad? Entonces, a aquella cuestión tranquilamente se la puedo aplicar a esto. Segunda característica, que el objeto tenga cualidades propias. Cada cosa que yo utilizo, cada cosa, cada objeto que yo estoy utilizando, cada material que yo estoy empleando, tranquilamente debe tener unas cualidades propias. Un serrucho, ¿para qué se utiliza? Para cortar madera. Una cegueta, ¿para qué se utiliza? Para cortar hierro. Entonces, son aserrados los dos, pero dependiendo del bien que yo quiera cortar, utilizo uno u utilizo el otro. El serrucho en hierro no funciona. La cegueta en madera a lo mejor sí, pero muy lentamente. Pero fíjense las diferencias. ¿Tá? Entonces, las cualidades, debe tener cualidades. ¿Cualidades? ¿Cuáles son las cualidades? Que van a depender de la necesidad. Tan fácil como eso. Tercera característica, que las cualidades sean conocidas. Cada producto debe darme a mí la posibilidad de que yo conozca precisamente el producto. Cuando yo decido estudiar publicidad y no estudiar ciencias comerciales, ¿por qué será? Porque el producto de ciencias comerciales, ay, guácate la contabilidad, no me gusta la contabilidad. Mientras que la publicidad, ay, sí me gusta el contacto con la gente. Depende de nosotros, pero yo debo conocer esas cualidades, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento precisamente me da a mí una orientación. ¿La orientación de dónde? De lo que debería ser la asistencia en bachillerato de cuál va a ser la orientación profesional que uno quiere. Fíjense, en el caso personal, mi hija quería estudiar ingeniería cuando se graduó de bachiller. La mamá quería, ay, sí, ingeniero, chévere. Yo le dije que no me parecía. ¿Pero por qué? Bueno, porque tú no eres buena con los números. Un ingeniero necesita 5 análisis matemáticos. 5. Además de otras materias que son matemáticas, de lógica. Y mi hija es mala en la matemática. ¿Qué hubiera pasado si empezaba a estudiar ingeniería? Iba a fracasar. Pero yo lo estoy viendo con los pies en la tierra. Mi señora, ay, la pasión de, ay, sí, hija, va a ser ingeniero. No, hay que ver. Ella es economista, igual que yo, y tranquilamente le fue muy bien en la carrera. Entonces, es ahí una pequeña diferencia. Las cualidades, hay que conocer la cualidad de cada persona. Ustedes, no solamente por complacer a papá o a mamá, sino por ustedes mismos son los que tienen que decidir qué es lo que quieren estudiar o qué fue a donde se metieron a estudiar. Cuarta característica,
que el objeto esté disponible. Porque no hago nada si el objeto no tiene disponibilidad. No hago nada. Tranquilamente, bueno, tengo que dejarlo pasar. Ay, tengo una fiesta esta noche, hoy es viernes, 23 de abril, oye, chévere, tengo una fiesta esta noche. Ah, pero tengo la ropa sucia. No me da tiempo de lavarla, plancharla, etcétera, etcétera, para ponérmela para esta noche. No voy para la fiesta, sino a menos que vaya con otra ropa. ¿Estamos? Entonces, la disponibilidad es fundamental. Claro está, dependerá de cada quien el buen empleo de estas características. Pero entonces, fíjense, primero, que exista la necesidad. Segunda, que tenga cualidades propias, cada cosa. Que las cualidades sean conocidas y que el objeto esté disponible. Fundamentales para que un objeto se considere bien. Acuérdense que la definición de bien no es lo mismo que una definición de un objeto propio. Sí, yo tengo el carro parado allá afuera del instituto. Ajá, pero yo no hago nada con tener el carro parado, ahorita no lo estoy utilizando. Para mí ahorita no es un bien. Es una propiedad, pero no me está satisfaciendo ahorita una necesidad. Me la va a satisfacer cuando yo salga del instituto y me vaya para mi casa. Ah, eso es diferente. Pero mientras tanto, no es un objeto que me sirva para esto. Yo me voy a apartar un momento para que puedan anotar mi teléfono. Se lo voy a dictar de todas maneras. Mi nombre es Francisco Alvarado. ¿Verdad? Mi correo es falvarado1952@gmail.com. ¿Ok? Y el teléfono celular 0414-336-4800. Cualquier cosita, me pueden mandar uno, correo, me pueden mandar uno, mensaje de texto, me pueden llamar, etcétera. No tengo los teléfonos inteligentes porque acuérdense que estas canas me limitan mucho para ese tipo de tecnología. Eso es como viajar a la luna para mí. ¿Ok? Entonces esa tecnología del WhatsApp y esto, lamentablemente no lo utilizo porque no sé cómo utilizarla y siempre que lo he colocado me confundo, entonces prefiero no tener. ¿Ok? Entonces les agradezco la atención y ya saben, puertas abiertas para cualquier consulta, para cualquier curiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos, quizá por aquí pausa.